Bueno amigos, bienvenidos a la clase 13 del curso de ArcGIS Pro nivel avanzado. Hoy vamos a tocar tema de Geodatabase, gestión de Geodatabase. A ver, entonces rápidamente vamos a dar pase a Víctor para que pueda compartir su pantalla e iniciar con la ponencia. Víctor, también activa tu audio. A ver, ¿Qué tal? Buenas noches. Espero me estén escuchando bien. Aquí tengo un poco de interferencia porque se nos está cayendo el cielo encima de la lluvia, pero yo espero que no interrumpa mi audio. Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es básicamente un tema no complejo, pero sí en su mayoría bastante importante el saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Geodatabase, junto con aquel formato de archivo que vimos en el, en el nivel básico, que era el GeoPackage, conforman dos de los formatos más usados para tanto el cargar insumos, así como también el hecho de el llegar a procesar, ¿de acuerdo? Como recordatorio nada más, recordemos que tanto el Geodatabase como el GeoPackage son en algún momento un equivalente o un símil a como que tuviéramos un zip. Por eso es importante tomar en cuenta que muchas veces no nos va a dejar hacer procesos cuando tengamos un GeoPackage o un Geodatabase. Va a haber casos en el que sí, dependiendo de las condiciones del Geodatabase, pero siempre hay que partir desde esta parte. Es como que tuviéramos un archivo comprimido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es realmente un Geodatabase? Pues es básicamente un compilado de información geográfica en un formato de base de datos. Quienes en algún momento estén familiarizados con las bases de datos me van a entender. Recordemos que la base de datos pues, es un cúmulo de información de diferentes. En este caso, y para los sistemas de información geográfica pueden ser tablas, pueden ser capas o incluso pueden llegar a ser formatos raster. Hay geodatabase de raster. Existen tres tipos de geodatabase. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar nuestro geodatabase y en el ArcGIS? Estando en la interfaz principal de ArcGIS Pro, en la pestaña de lo que es Insert, aquí, recuerden que hay varias pestañas, está Proyecto, en el, cargamos los proyectos nuevos, está Mapa, donde tenemos como que las principales, y en Insert, en la parte de conexiones, allí es donde en algún momento vamos a encontrar todas las opciones, las que vimos en algún momento anteriormente de cargar GeoPackage, unirnos a un servidor, el WMS, todos estos, ¿no? En este caso vamos a usar las primeras, ¿de acuerdo? Que son las que corresponden al Geodatabase. Entonces, como les decía, aquí hay varias opciones o en algún momento varios tipos de lo que son los geodatabase, que es el personal geodatabase o el geodatabase personal. Está también el file geodatabase y el geodatabase corporativo. El geodatabase corporativo hay que tomar en cuenta que tiene una pequeña diferenciación a, a correspondencia de las otras o a diferencia de las otras. ¿Por qué? Porque el geodatabase corporativo tiene un solo administrador y los demás que en algún momento tienen acceso a ese geodatabase realmente solamente pueden visualizar, no pueden de ninguna, a menos que se les dé, que se le otorgue el permiso, pero no pueden hacer cambios. Y el geodatabase corporativo es pagado y tiene cierto límite de de almacenamiento. Ahora, el geodatabase personal o el personal geodatabase, que es con el que nos vamos a basar, normalmente almacena un solo archivo como formato. Ojo, almacena todo en un solo archivo como formato, el MDB, ¿de acuerdo? Que básicamente es lo mismo que bases de datos para Microsoft Access, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros encontremos un archivo de Geodatabase o un archivo
de bases de datos, siempre el archivo principal va a ser un, un archivo de este tipo. Así como existen los puntos Excel, los puntos PDF, todos estos, para Geodatabase, siempre el que vamos a encontrar es el que tiene que ver con el Geodatabase, ¿de acuerdo? O en su caso, el file Geodatabase también podemos encontrarlo como punto .gbd, ¿de acuerdo? Actualmente, hoy en día, todos los archivos, al menos que se carguen, o al menos los que están cargados ya en ArcGIS Pro, o los que están hechos en ArcGIS Pro, todos crean ya un GBD. Default. Siempre van a crear un GBD y un MDB. Siempre son esos dos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del Geodatabase, ahorita lo vamos a ver, van a haber dos tipos de archivos, ¿de acuerdo? Dentro de estas opciones que tenemos aquí, hay dos tipos de archivos. Va a haber un MDB y un GBD, que es básicamente el Personal Geodatabase, es el MDB, y el Files Geodatabase, que es donde se guardan todos los archivos, es el GBD, ¿de acuerdo? El GBD viene siendo como la carpeta y el MDB viene siendo como la llavecita que a nosotros se nos comparte o que se nos agrega para poder tener acceso a ese Geodatabase. Ahora bien, para no irnos más allá en la cuestión de explicaciones de qué es un Geodatabase, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver dos procesos. Uno es cómo importar un Geodatabase y el segundo es cómo hacer un Geodatabase, ¿de acuerdo? Que son dos procesos muy diferentes que son como que los más usados, ¿de acuerdo? Ahora, lo primero que hay que hacer es cargar el panel de catálogo. ¿Dónde encuentro el panel de catálogo? Aquí en View, nuevamente en nuestras pestañas de View, vamos a encontrar todas las opciones para poder cargar nuestras pestañitas de aquí, tanto el geoproceso, el Art Toolbox, el catálogo. Ahora, también existe otra opción. La otra opción es directamente crear un nuevo layer, digamos así, o un nuevo archivo que directamente nos abra un catálogo. No se los recomiendo o no les hago la recomendación que en su caso, haga esto a menos que su intención sea exacta y precisamente la administración de bases de datos. En la administración de bases de datos directamente, sí yo les recomendaría abrir un archivo nuevo en modo catálogo. Si no es realmente que su objetivo sea el administrar la base de datos y la van a procesar como tal, abran un map base o un básico y a partir de ese empiezan a cargar, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente buscamos el catálogo View, aquí está, catálogo View, y nos va a abrir esta pestañita que está aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer más grande para que puedan verla. Y si se dan cuenta, aquí viene donde tenemos guardados nuestros mapas, donde tenemos guardados todos nuestros Art Toolbox, ¿de acuerdo? Viene nuestra Geodatabase, vienen nuestros estilos. En estilos, recuerden que son todas las plantillas que en algún momento hayamos creado o que nos hayan pasado o que se hayan descargado de alguna página y que nosotros tengamos cargadas ya en nuestra base. Tenemos los folders que están conectados a este archivo y tenemos las localizaciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer, o lo primero que vamos a hacer es importar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo importamos eso? Nos vamos a ir nuevamente aquí a Insert, ¿de acuerdo? Y aquí en Conexiones, nos vamos a ir a Add, añadir Database, Add Database. En Add Database, ustedes les va a aparecer, ojo, y por eso es importante identificar qué es un Geodatabase y qué es un GeoPackage. Funcionan igual. Ambos, por eso el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy funciona o trabaja con un GeoPackage, porque ambos son GeoDatabase, ¿de acuerdo? En este caso, cuando tenemos un GeoPackage, automáticamente debemos ya nosotros de identificar de que también puede fungir como un GeoDatabase, ¿de acuerdo? Le damos en este caso el archivo que vamos a trabajar y le damos en OK, ¿de acuerdo?
Y ustedes se dan cuenta, aquí está. Simplemente le damos en la flechita hacia abajo y nos va a abrir todos los archivos posibles que en algún momento querramos nosotros trabajar o que podamos llegar a trabajar. Ahora, ¿cómo lo abrimos? Simplemente podemos correrlo hacia el mapa o darle doble clic, ¿de acuerdo? Doble clic también se abriría, ¿de acuerdo? Ahora, la tercera opción para poder abrir este tipo de archivos es clic derecho, add to new mapa, o sea, si lo queremos agregar a un nuevo mapa o si lo queremos agregar al mapa en el que estamos. Por ejemplo, si yo le doy add to new mapa y le doy mapa, ojo, me abre un nuevo mapa en donde me va a cargar la capa que estoy cargando. Por ejemplo, ok, ya abrí esa, quiero abrir otra. Me voy nuevamente aquí, catálogo, en la base de datos que estoy trabajando. Fíjense la diferencia de los dos archivos. El que dice serie cheese, ¿qué pasa? El que dice serie cheese tiene justamente .gpkg. El .gpkg es básicamente el formato GeoPackage, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Arriba yo tengo un archivo que se llama datos, ahorita vamos a ir a eso, que es .gbd, es una base de datos. Pero ¿qué pasa? Dense cuenta que están en el mismo apartado de database. Por eso es importante saber de que, ay, es que no tengo un GBD, no tengo una base de datos. No, si tengo un GeoPackage, también tengo una base de datos. ¿De acuerdo? Si se les complicara o si se les llegara a complicar mucho el hecho de tener o de en algún momento llegar a crear una base de datos, un GBD, pueden trabajarlo directamente con un GeoPackage. Por eso en este caso quise usar los dos tipos de archivos distintos para que ustedes vean la versatilidad que tiene el trabajar con uno y con otro. Si no tengo uno, puedo trabajar con el otro sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y el GeoDatabase, tanto como el GeoDatabase como el GeoPackage, son compatibles con cualquier plataforma de SIG, ¿de acuerdo? O GIS, para que en algún momento, si surgiera la duda de, es que lo puedo ver, cualquiera, es compatible, ¿de acuerdo? Ahora, regresando al punto en el que estábamos, si yo le doy clic derecho a este y le doy, por ejemplo, aquí en Add to Current Map, ¿qué me va a hacer? Me lo va a agregar aquí. Entonces yo puedo ir dándole aquí, por ejemplo, a tu current map y me va a ir agregando todos. Automáticamente me va a ir agregando todos. Ahora, ojo aquí. Diferencias, por ejemplo, entre el GeoPackage y el GBD o el GeoDatabase. El GeoPackage no me permite hacer geoprocesamientos. Recuerden que anteriormente vimos la parte de geoprocesamientos de buffer, cortar y todos estos. Bueno, en este caso no nos va a dejar. El GeoPackage no deja. ¿De acuerdo? El GeoPackage es para visualización, nada más. Caso contrario de la base de datos. Por eso les comento, cada tipo de archivo tiene sus pros y sus contras. Si bien funcionan relativamente igual, no son lo mismo. ¿De acuerdo? No son lo mismo al caso de que no tienes las mismas cualidades para procesamiento. Ahora, ya vimos cómo cargar una base de datos. No hay ningún detalle. Ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Muy sencillo. Creamos un archivo nuevo desde proyecto, le damos en nuevo, damos la ruta de guardado. En este caso, como les digo, le damos el mapa, le damos la ruta de guardado. Este sí es importante. Cuando ustedes creen un archivo nuevo y el objetivo sea trabajar con una base de datos, dense cuenta que esté agregado, que esté activado el crear un nuevo folder para este proyecto. Porque si no, al momento de crear la base de datos, el GeoDatabase, se les va a guardar donde el programa quiera o donde el programa asigne. En cambio, al crear un folder específico para este proyecto que vayan a crear, todo lo que ustedes creen va a ir directamente a ese folder.
y no va a haber pierde. Así que como temporal, como archivo temporal, va a ir directamente a ese folder. ¿De acuerdo? Entonces, es importante esa parte. Pues ya que se creó esto, bueno, ahora sí, vamos a ir directamente a nuestro catálogo, nos vamos a ir a ejemplo, y aquí en ejemplo nos vamos a ir a nuevo. Y aquí en nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, antes de irnos a nuevo, ¿qué pasa? Aquí en nuevo, perdón, aquí, en database, perdón, aquí, le vamos a ir a new files geodatabase. Si se dan cuenta, está también el new mobile geodatabase, el new database connection o el new OLE. Vamos a trabajar netamente con este new file geodatabase. ¿Y qué pasa? Simplemente le vamos a dar una ruta donde queremos el new y se nos va a abrir. ¿De acuerdo? En este caso ya tenemos uno, le vamos a dar el crear un nuevo, ¿de acuerdo? O también le podemos añadir, o sea, hay las dos opciones, o creamos uno nuevo o añadimos uno nuevo. Ahí no hay pierde, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué pasa? Vamos a ir directamente a la base de datos que ya creamos, fíjense, y nos vamos a ir aquí arriba. Aquí arriba tenemos varias opciones. Tenemos exportar, que ¿qué pasa? El exportar, valga la redundancia, nos sirve para que la información que tengamos dentro la podamos sacar. Esta información, bueno, esta herramienta de exportar es muy útil cuando queremos llegar a tener un procesamiento o cuando queremos procesar datos que estén dentro de un GeoPackage. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar, darle clic derecho a darle clic derecho al archivo base, le doy exportar. ¿Qué quiero exportar? Quiero exportar Futurecast. ¿A qué? Fíjense qué me da. Me da la opción de, a pesar de que ya lo toma como un geodatabase, me dice, ¿a qué lo quiero exportar? ¿Lo quiero exportar a un geodatabase o lo quiero exportar a un shape? Lo quiero exportar a un geodatabase. Me va a abrir una herramienta de geoprocesamiento. Fíjense. Para esto, ya hay que tener un database ya en algún momento creado. ¿De acuerdo? Ya hay que tener un geodatabase creado. Si no, no les va a cargar. ¿De acuerdo? Le vamos a dar aquí y le vamos a poner, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Y así vamos uno a uno. ¿De acuerdo? Desafortunadamente no hay forma de hacerlo en batch, o sea, todos completos, pero al final de cuentas esa es la forma que nosotros podemos llegar a cambiar esto. También lo podemos exportar directamente a lo que es un CAT o, por ejemplo, lo que es un shapefile directo, ¿no? Shapefile directo, fíjense, future class to shape. Me voy, por ejemplo, aquí en mi base de datos. Quiero, por ejemplo, ya le di el primero. Esperamos que cargue. Y así, me voy agregando uno a uno. Como les digo, van a ir, o sea, aquí lo tedioso, llamémoslo así, es en algún momento que se tiene que hacer uno a uno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que puede llegar a ser cansado. Ok. Ahora, regresando a nuestro archivo de Geodatabase, vamos a ir de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Tenemos, fíjense, que tenemos aquí arriba, que dice ejemplos, fíjense, es mi archivo, es el nombre de mi archivo. Este Geodatabase que tenemos aquí es el archivo. Y eso es lo importante que debemos de tener en cuenta al momento de qué? De crear nuestro nuevo archivo. Si no tenemos, si no le damos lo que yo les decía, si no al momento de crear aquí, yo no tengo activado esta carpetita que me sale a mí aquí como proyecto, aquí, esta Geodatabase de ejemplo, que se llama mi archivo,
no me lo va a crear. Y me va a crear un archivo nada más como este. Un mapa. Así de sencillo. Clic derecho, nuevo. ¿Qué quiero nuevo? Puedo crear yo dentro de esto, puedo crear Futures Dataset, Futures Class, tablas, una vista, una relación de clases. Fíjense lo que yo les decía, un raster dataset, o sea, uno de raster, o un mosaico, o incluso una base de datos que lleve una herramienta. En algún momento existen procesos, por ejemplo, paréntesis muy chiquito, en la parte de, por ejemplo, balance hidrológico. Vamos a tomar como ejemplo balance hidrológico. Y no existe la herramienta en ArcGIS Pro para balance hidrológico. Pero en Internet hay ciertas páginas que tienen un ARC Toolbox que te hace un balance hidrológico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren guardar ese ARC Toolbox en un geodatabase, lo pueden agregar directamente de aquí. ¿De acuerdo? Cualquier ARC Toolbox que ustedes tengan, que hayan incluso creado desde aquí, desde el crear ARC Toolbox, o incluso un proceso que en algún momento ustedes hayan creado con el Model Builder, también se puede guardar desde aquí, ¿de acuerdo? Porque el Model Builder también lo podemos guardar como Future Class o como Future Dataset, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de qué es el archivo que querramos guardar. También tenemos la opción de importar. ¿Qué quiero importar? Quiero importar Future Class. Fíjense, me vuelve a mandar esto. ¿Qué quiero importar? Bueno, quiero importar ¿desde dónde? Desde el GeoPackage. Fíjense que tenemos. Me voy uno a uno. ¿Qué geodata lo quiero importar? Al que yo en algún momento esté trabajando. Puede ser que estoy trabajando, por ejemplo, me voy a ir aquí. Fíjense, aquí tengo mis dos. Tengo el de datos, mi Geodatabase 1 o mi ejemplo, ¿no? Mi archivo que estoy trabajando. Si yo le pongo, por ejemplo, en el de ejemplos, vamos a hacer, vamos a dar en guardar. Aquí está. Me pide que yo le dé un nombre. Voy a copiar el mismo nombre que tiene aquí para no cambiarle. ¿De acuerdo? Le voy a control C, control V, nada más. Le voy a dar en run. Fíjense. Vamos a agregar uno nada más. ¿De acuerdo? Y fíjense, me lo agrega automáticamente. ¿Qué pasa si yo me voy a mi catálogo y me voy a ejemplos? ¿Qué pasa? Ya tengo mi capa. Y ojo, esta capa ya es un Future Class dentro de mi Geodatabase. A esta, como está dentro de mi área de trabajo, esta sí le puedo yo en algún momento hacer geoprocesamientos. Podemos hacer buffers, podemos cortar, podemos seleccionar, podemos hacer lo que queramos. Caso contrario a la que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya nuestro Geodatabase creado, le podemos dar clic derecho, le vamos a dar New, nos vamos a dar a Future Class. Y aquí en Future Class podemos darle, si nosotros en algún momento queremos, que el Create Future Class es cuando nosotros queremos crear una capa de cero. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que es la opción cuando nosotros vamos a dibujar la capa y solo quedamos el archivo en blanco. ¿De acuerdo? Ahora, la parte de Future Dataset, bueno, ese es diferente. El Future Dataset va a depender de qué es lo que querramos trabajar o cómo lo querramos trabajar. Más que nada, qué archivo queremos, qué archivo queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir aquí. Está mi carpeta de... Aquí está, mapas. Y. ¿De acuerdo? Aquí está. Tenemos mapas y aquí está. Podemos cargar este tipo de archivos. Ahora bien, esta es en la parte de crear Future Dataset. Vamos con el siguiente. ¿De acuerdo? Nuevamente en New. ¿De acuerdo? ¿Qué hay? Aparte de eso, podemos también, por ejemplo, agregar, en este caso,
archivos shape, ¿de acuerdo? Directamente desde desde nuestro dataset, podemos agregar cierto tipo de archivos o crear, perdón, agregar archivos que no tengan necesariamente que ser desde otra base de datos o desde en algún momento, digámoslo así, algún archivo package. Podemos hacerlo directamente desde lo que es nuestro, cualquier, digámoslo así, cualquier archivo shape que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso, es como que en algún momento nosotros podemos llegar a trabajarlo o en algún momento a agregarlo, para que me entiendan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seleccionamos el geodatabase a donde lo queremos ir, le damos un nombre, ¿de acuerdo? Aquí le podemos poner datos 2, por ejemplo, y le vamos a dar un sistema de coordenadas. Ya que tenemos ya que hayamos creado nuestro dataset, ¿de acuerdo? O nuestra base de datos, simplemente es cuestión de dentro de esto, dentro de nuestra geodatabase, ¿de acuerdo? Vamos ahora a importar, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a importar? Future class. Ojo, aquí también es importante esto. Fíjate, el importar nos dice qué queremos hacer. Podemos importar future class, o sea, una sola capa, o future classes, o varias capas al mismo tiempo. Dependiendo la opción que ustedes agreguen o la opción que ustedes usen, es la opción que es la herramienta que les va a dejar. En esta solo van a poder agregar ustedes una sola capa al mismo tiempo. En esta otra van ustedes a agregar varias capas o pueden ustedes llegar a agregar varias capas al mismo tiempo. Aparte de eso, también podemos llegar a hacer tablas o agregar una tabla o agregar tablas al mismo tiempo o archivos XML de Workspace Document. En este caso, podemos agregar o importar Future Class, ¿de acuerdo? ¿A dónde? A la de datos, ¿de acuerdo? Datos. Me voy aquí directamente. Me voy a mapas, por ejemplo. Y fíjense que aquí me aparece diferente. Fíjense qué pasa. Me aparecen más archivos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy haciendo no es crear un geodatabase. Aquí lo que estoy haciendo es llamar a archivos shape que ya tengo previamente creados y que en algún momento necesito tener dentro de ese geodatabase. Recuerden que el DWG también es un future class. ¿De acuerdo? También es un future. También lo podemos agregar. ¿De acuerdo? No está excluido. En este caso, yo les pasé el de curvas merge. Se le da simplemente OK. Ojo, el output location y un nombre de salida. Pequeño consejo, yo siempre guardo con el mismo nombre con el que importo. ¿De acuerdo? Porque, ojo, este archivo que importé aquí no va a ser el mismo. O sea, no se va a mover físicamente del lugar. Simplemente se va a crear este mismo archivo aquí. ¿De acuerdo? La localización. Hagan de cuenta que es un control C, control V. Copio y pego. Le damos run y al momento de dar run, ¿qué va a pasar? Se me va a crear esto. Me va a dar esta parte. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Si yo despliego esto, me va a dar justamente el de curvas merge. ¿Cómo agrego esto? De la misma forma como la que hemos agregado esto. Arrastro. Voy a quitar esto para que en algún momento no se pierda, fíjense. O puedo arrastrar, ¿de acuerdo? O le puedo dar doble clic, o le puedo dar clic derecho en Add to Current Map. O Add to New Map, o directamente, oye, ¿sabes qué? Lo quiero exportar. Bueno, exportar. ¿A qué lo quiero exportar? Fíjense, la versatilidad de trabajar con Geodatabase.
nos da la posición, vamos a irnos desde abajo, de crear future classes en archivos XML de Workspace Documents. Nos da la opción de exportar directamente el shape que estamos trabajando. Nos da la opción de crear un archivo de clases para el shape de un solo shape. Ojo, este es para varios shapes. Esta opción es cuando tengo más de un shape cargado en mi mapa y los quiero exportar todos. ¿De acuerdo? Este es uno solo. Este es, si en algún momento tengo alguna otra, si lo quiero pasar de una database a otra database, y en algún momento este es para crear un archivo nuevo, o sea, una base, un future class nuevo. Pero esta es la más importante, esta es de las más llamativas, no de las más importantes, sino de las más llamativas. Puedo exportar directamente desde mi geodatabase a un archivo CAD. ¿De acuerdo? Si yo le doy, por ejemplo, me va a mandar a la opción de export to CAD. ¿De acuerdo? Export to CAD. Le damos le damos un nombre de guardado, le damos una versión. Sugerencia, trabajenlo. Si tienen una versión muy nueva, bueno, aquí ya depende mucho del modo de trabajo de cada uno, pero a sugerencia propia, yo les sugiero que nunca lo guarden al más nuevo que tengan ustedes. Siempre guárdenlo una o dos versiones atrás, porque a lo mejor este archivo que van a exportar, al menos en DWG, a ustedes sí les sirve, por ejemplo, en 2018, pero a lo mejor a la persona, a lo mejor van a tener la necesidad de pasárselo a alguien más, y esa otra persona a lo mejor no tiene la misma versión que ustedes. Entonces, trabajando en una versión más atrás, por ejemplo, la 2010, digo, no más allá de la 2010, tal vez la 2007, tener un margen de que la persona a la que se lo van a pasar puede tener la versión 2007, 2010 o 2013, ¿de acuerdo? Pero si se ponen en la 2018, a lo mejor cuando se lo pasen a esa otra persona, le diga a la otra persona, es que no lo tengo, por favor, conviérteme, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería el cómo podemos llegar. Entonces, eso es cómo vamos a crear nuestro geodatabase. Pero claro, aparte de eso, aparte de crear, también podemos, como ya les dije, en algún momento importar. Pero también podemos llegar a compactar, comprimir o descomprimir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con esto también? También podemos distribuir entre entre geodatabase. Si tenemos, por ejemplo, más de una geodata y queremos repartir o sincronizar la información, podemos llegar a eso. ¿De acuerdo? Y podemos en algún momento configurar qué tipo de información queremos. ¿De acuerdo? En este caso, el geodatabase que tenemos es inválido porque debe tener un host, debe de estar en algún momento logueado a un servidor de ArcGIS para que puedas en algún momento tener esta sincronización. Pero se puede. Recuerden que hay servidores de ArcGIS o de ERRI que relativamente son gratis y tienen cierto grado de, de almacenamiento. No es mucho, obviamente es un servidor gratis, pero al menos para ArcGIS Pro son útiles, para información muy, muy básica, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos llegar a hacer? Pues muy sencillo, podemos borrarla, podemos renombrarla, podemos revisar el metadato, que esto también es importante, fíjense, y nos abre directamente el catálogo. Nos da el metadata. ¿De qué? Ojo, el metadata no de la capa, sino el metadato de la base de datos. Aquí ustedes podrían, por ejemplo, ver qué título tiene, si en algún, acuérdense que esto se crea en un archivo de blog de notas, puede ser, por ejemplo, qué tags tiene, o sea, qué notas tiene, qué resumen tiene, qué descripción, quiénes son los que lo utilizaron, las limitaciones de uso, la extensión, el rango de escalas, información metadata básica en algún momento, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener. Si yo le doy doble clic, fíjense, me va a dar el metadata de cada uno de mis archivos, quienes tengan. Por ejemplo, este es importante. En el catálogo, en los database,
nos da una previsualización de lo que queramos, de algunos archivos que en algún momento podamos llegar a tener. Ojo, no todos. Fíjense que el de curvas no me da la opción de poder tener esta visualización. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir cerrando por aquí nuestro tema de hoy para pasar a la parte de preguntas. Voy a ver aquí en el chat alguna pregunta. A ver. Lo han excluido al personal database. No es que se haya excluido, pero si en algún momento tienes mayor opción de trabajo cuando no llegas en algún momento a tener un geodatabase, que ya como lo vimos hace un ratito, la diferencia es que el geopackage es simplemente un visualizador, ¿de acuerdo? No es como el geodata. El geodatabase te da chance de hacer los procesos. Un PDF en el geodatabase no, desafortunadamente no. Los PDFs no, el punto PDF no entra. Los formatos que entran son los que están ahí. Los que sí puedes agregar, por ejemplo, son los .text o los .csv. Eso sí los pueden agregar. A menos que en algún momento pases tu PDF, por ejemplo, a un CAT y ese CAT lo exportes como algún formato compatible, puede ser. Pero directamente PDF no. ¿Cómo activo y desactivo la herramienta catálogo? Aquí en análisis, perdón, aquí en view, me voy a regresar al mapa. Aquí en view, ¿de acuerdo? Está catálogo view, ¿de acuerdo? Y lo puedo quitar o poner, catálogo view, ¿de acuerdo? Este es a modo de trabajo. Yo en algún momento lo tengo aquí para tenerlo más a la mano. Pero, por ejemplo, yo le puedo, aquí donde dice Auto Heal, le puedo dar y lo puedo cerrar y se me quita, ¿no? Simplemente tengo la opción de cargar la ventana de catálogo o tengo la opción de cargar el panel de catálogo, ¿de acuerdo? Desde la pestaña de View. ¿Cuáles son las desventajas de usar Geodatabase? El almacenamiento, el límite de almacenamiento. Desafortunadamente, al ser un Geodatabase personal que no tiene un servidor de alojamiento, tienes esa limitación de tener un cierto grado de almacenamiento. No te podría decir a ciencia cierta cuál es el límite de almacenamiento porque varía dependiendo del tipo de archivo que uses. Por ejemplo, me voy a ir muy, muy rápido aquí a mi catálogo y voy a cerrar este, voy a cerrar este. Fíjense, en serie Chiapas, fíjense, ¿cuántas tenemos? ¿No? Pero todas son shape, puntos, líneas, polígonos, nada más allá de, de una geometría básica. Tal vez si tú creas un geodatabase, por ejemplo, de imágenes satelitales Landsat, a lo mejor se te vuelva más pesado, a lo mejor entre menos, va a depender. Pero esa es una de las desventajas más básicas y más presentes dentro de los geodatabases. Cuando ya tienes tú un geodatabase conectado a un servidor de paga y tienes un host que te lo esté administrando y tienes en algún momento dentro de esta parte, donde está aquí en análisis, dentro de las conexiones, tienes cualquier servidor de estos activo y en algún momento trabajas a través de esto, trabajas la administración de Geodatabase, olvídate. El limitante de Geodatabase o la desventaja de Geodatabase de almacenamiento se pierde porque estos, o sea, al tener un servidor de estos de paga, pues ya tienes demasiada, dependiendo del tipo de servidor, te da un límite mucho más amplio de almacenamiento. Incluso servidores que yo he visto que tienen hasta 200 terabytes, ¿no? De, de, de almacenamiento. A ver, uso de Geodatabase y pocas diferencias.
el Geodatabase, como bien les dije, es un compilado de información geográfica en un formato, valga la redundancia, de bases de datos. Y con la desventaja de que pues esta movilidad básicamente nos ofrece perdón, con las ventajas de que esto o este tipo de archivo en algún momento nos puede llegar a dar la posibilidad de tener un dominio de administrar quiénes lo ven y quiénes no lo ven. ¿A qué me refiero? Yo puedo compartirles el geodatabase y antes de compartirlo, lo configuro en el que solamente yo lo puedo trabajar y ustedes nada más lo pueden visualizar, ¿no? Ese sería por un lado el geodatabase. El dataset viene siendo lo mismo que el geodatabase, pero con más limitaciones. El dataset básicamente solamente tienes la posibilidad de, de tener un conjunto de datos ordenados. Así de sencillo, ¿no? Bajo un régimen eh, de colección o de estructura de información para su análisis. No te da tanta posibilidad de llegar a tener un geoprocesamiento, si lo quieres ver así. Y el geopackage es un comprimido, es un zip es un RAR, digámoslo así, de un sistema de información, de un conjunto de capas que en algún momento puedes visualizar, puedes extender, pero el geopackage no te permite hacer geoprocesamientos. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta. Por aquí voy a mandar una imagen. Este archivo es un GBD. A ver, permítanme, déjenme abrirla y ver la extensión. Sí, de hecho, si te das cuenta, después del nombre pone .gbd. Al final de cuentas, ya es un GBD, ¿no? Tendrías que ver, por la foto que me mandas, veo que tu archivo está comprimido. Revisa si te lo reconoce así, lo cargas directamente así, o sea, lo importas directamente así. Si no, tienes que descomprimir la carpeta que acabas de mostrar y adentro de esa carpeta debe de venir el GBD base, o sea, el archivo base que tú puedes importar de aquí. Pero bueno, si no hay más preguntas por el día de hoy, yo espero que haya sido útil esta sesión. Nos veríamos la siguiente semana con las últimas dos sesiones de este curso de ArcGIS Pro en el nivel avanzado. Bueno amigos, ya nos vemos entonces la semana que viene con las dos últimas clases. Ya saben que esta clase les envío el día de mañana, el video y el material de todas maneras. Ya. Bueno, gracias a todos por su participación el día de hoy. Entonces, nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana. No hubo asistencia hoy, amigos, no hay problema, ¿ya? Entonces, nos vemos. Buenas noches con todos.